Nos metemos ahora en lo que va a ocurrir con los mercados financieros que todavía no abrieron y que muestran una tendencia clara de un dólar controlado, de un dólar a la baja, con cierto grado de intervención por parte del Banco Central. Hablamos de los dólares financieros. Vamos a estar conversando de esto con Lucas Caratini, analista de BABSA de Buenos Aires Valores, que ya está en línea. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre estar acá conectado con vos. Bueno, contame un poco qué esperás que pase hoy, sobre todo en materia de dólar. Hace un rato decíamos, se está cumpliendo el vaticinio del ministro de Economía que decía, van a tener que vender dólares para poder pagar los impuestos y van a tener que sacar los dólares del colchón y de la caja de seguridad para pagar los impuestos. Eso efectivamente está ocurriendo, digamos, y el dólar está hacia abajo. Bueno, más allá que yo creo fuertemente que es una frase poco alegre de parte del ministro, no por qué lo quería decir, digamos que la intención es clara, que es la misma intención que tiene el blanqueo, que es lograr una remonetización de la economía en dólares. Claramente esa frase puntual fue poco alegre, o por lo menos para el común de la gente es una frase poco alegre. Efectivamente, lo que estamos viendo es que el dólar sigue bajando por lo pronto. Obviamente hay que tener presente dos cosas, que es, seguimos con cepo cambiario, que ya son Sí. varios los programas que seguimos discutiendo con vos al Y respecto, sobre y eso por el otro lado ministro no también, dice nada, sobre eso el ministro no está diciendo nada. efectivamente, también es real y es genuino, no nos van a anticipar cuándo se va a salir del Por cepo, ¿no? supuesto. Eso creo que también está bueno tenerlo presente, porque si no, obviamente van a jugar los diferentes agentes con esa expectativa. Y además vos tenés también la realidad que el Banco Central sigue teniendo mucho poder de fuego de intervención, dado el nuevo esquema de intervención sobre el dólar que planteó el gobierno como un programa y una vía de absorción de pesos en este caso. Teniendo esos dos condimentos, sí, el dólar sigue a la baja. Tenés un tema más que fue el dato de inflación mayorista que salió ayer, que salió al 2%. Eso te diría que es positivo porque vos ya tenés la inflación Claro. mayorista corriendo exactamente igual que el crawling peg, que es lo que sería el aumento del dólar. No se ve eso, obviamente, todavía en lo que es la inflación minorista, pero efectivamente, por lo pronto, el dólar está a la baja. Obviamente, esto nos prende el signo de pregunta de si tenemos o no tenemos atraso cambiario, que bueno, cuando vos medís el dólar en términos reales, vos tenés prácticamente el mismo dólar que Claro. vos, en términos reales obviamente no, a la salida de la convertibilidad en el 99-2000, con lo cual, bueno, obviamente podría esto potencialmente también ser un problema, ¿no? Hay allí un apunte para hacer sobre el tema de la inflación mayorista, que si bien en el gobierno se celebró el 2,1%, está claro que en energía, digamos, el costo mayorista de la energía fue de casi 6%, es decir, que todavía, al igual que en la inflación minorista, todo el área de servicios públicos sigue siendo una cuenta pendiente y que tiene muchísima más inflación contenida, reprimida, como quiera llamarla, que se va a ir dando en los próximos meses. No, sin ningún tipo de dudas, el gobierno tiene que seguir y te diría, tiene que terminar con el reacomodamiento de los precios relativos. Sí creo que está bueno también aclarar y mencionar, sobre todo el transporte, te diría hoy, es de todos los servicios públicos lo que sigue bastante más rezagado, sobre todo en el AMBA, no tanto en el interior. En el interior no nos olvidemos, la carga de subsidios es considerablemente menor a la que se recibe en el AMBA, y lo que serían los servicios, los diferentes servicios, la luz, el agua, el gas, ya tenés, no obviamente la tarifa completa, y eso falta, pero tenés gran parte del costo de generación cubierto, que eso te diría que es lo relativamente positivo. Claro. Obviamente falta para que el consumidor, sacando lo que es la tarifa social, obviamente pague el servicio pleno, por decirlo de alguna manera, pero claramente de la situación en la que estábamos, estamos mucho mejor, obviamente, pero efectivamente estos ajustes de precios relativos todavía te van a impactar de alguna manera en lo que es en el índice de inflación, más allá que obviamente vos ese 2% va a ser difícil que vos lo rompas en tanto y Claro. en cuanto obviamente mantengas la política crawling peg. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el 80% de todos los bienes que se importan
son bienes intermedios que son usados en definitiva para producir otros bienes finales, con lo cual el dólar parece que no tiene un impacto obviamente en el índice de precios, que es bueno, ese 2% que vemos en la inflación mayorista, ¿no? Está clarísimo. Vamos ahora al dólar. ¿Qué pasa sobre todo con los depósitos? Siguen entrando muchísimos dólares para el blanqueo. A la vez el gobierno trató de dar una señal a los inversores al decir, bueno, ya le compré al Banco Central los dólares necesarios para pagar los intereses de los bonos que vencen en enero. ¿Qué pasa con todas esas jugadas y por qué sigue también el dólar yéndose hacia la baja? Bueno, por un lado lo que son los depósitos, efectivamente, muy probablemente sea producto del efecto del blanqueo. Todavía no tenemos datos oficiales al respecto del blanqueo, solamente obviamente trascendidos de las diferentes entidades o Sí. ALICs que tienen cuentas ceras. El proxy, obviamente, de depósitos, te diría, es un proxy muy bueno, porque no nos olvidemos, todo aquel que quiere blanquear efectivo necesariamente lo tiene que ingresar al sistema financiero, con lo cual nos da un buen parámetro de la aceptación, si se quiere, en un primer momento de blanqueo. Yo te agrego mi interrogante personal de que yo creo que la fase 1 del blanqueo se puede llegar a prorrogar, sobre todo teniendo en cuenta que Ujú. arrancó un poco más tarde de lo que se tenía en mente originalmente y hubo un montón de temas operativos, sobre todo de la FIP, no informando a diferentes aclaraciones al respecto de las diferentes liquidaciones que se tienen que hacer y la adaptación del sistema bancario en general a lo que eran, bueno, las cuentas ceras. Los depósitos en dólares efectivamente están aumentando, ya superamos los 21.000 millones de dólares de depósitos privados, lo cual es positivo. Ujú. Obviamente falta, hoy por hoy están entrando a razón de entre 150 y 200 millones de dólares por día en depósitos, que obviamente esto es muy bueno. Hay que ver obviamente que después de que estos dólares ingresan, se mantengan dentro del sistema, ¿no? Porque una cosa Claro. es, yo ingreso para cumplir con la normativa y para adecuarme a lo que es el régimen del blanqueo. Hay que ver que efectivamente quien blanqueó ese dinero no decida posteriormente, más allá que sea dinero blanqueado, retirarlo del sistema, ¿no? Porque ahí no estarías Ujú. cumpliendo el parámetro principal que tiene el gobierno, que es no recaudatorio, sino lograr esa remonetización en moneda dura de la economía, ¿no? Bien, pero de todas maneras, digamos, tal como está planteado, vamos a dar por cierto que esto termina el 30 de septiembre y que no hay prórroga, a partir de octubre ya se podría empezar a sacar ese dinero. Ya se podría empezar a sacar ese dinero de Claro. los que... no, perdón. La primer tanda de gente que blanqueó tiene que Ujú. mantener dependiendo del monto que vos hayas blanqueado, hasta Claro. 100.000 dólares sí son ya de libre disponibilidad. Ujú. Más de ese monto, vos necesariamente, para no pagar penalidad, obviamente el que quiere pagar Claro. penalidad sí puede hacerlo, vos necesitas mantenerlos dentro del Ujú. sistema hasta fin de año, Bien. para no pagar penalidad. Ujú, está claro. Bueno, ¿qué ocurre con esa llegada de depósitos? ¿Qué va a pasar con, sobre todo, los dólares financieros? Digamos, hay que esperar que, por ejemplo, el dólar en las próximas semanas se ubique por debajo de los 1.200. Bueno, a ver, hay una realidad que es el comportamiento del dólar, más allá obviamente de, como siempre, tener presente el tema de que seguimos con cepo Ujú. cambiario, te va a depender mucho de los excedentes monetarios en pesos que vos tengas en la Claro. calle, básicamente. No tanto de lo que es el agregado monetario de la base monetaria amplia, como se gusta medir muchas veces, Ujú. sino te diría lo que impacta más en el dólar es el circulante. Y la realidad es que los pesos en poder de la gente, los pesos que tiene efectivamente la gente y las empresas, esa métrica cayó en términos reales. O sea, en términos reales el circulante es más bajo, con lo cual, y eso es algo que se nota, te diría, se nota a nivel general del mercado, no solamente a lo que es las cotizaciones de los dólares financieros, te podrían agregar obviamente también a presiones a la baja, pero más allá de eso yo creo que lo que más te puede pesar en esto es realmente la expectativa de cuánto más puede el gobierno sostener, por un lado, el superávit fiscal, que determinar el año con superávit fiscal y superávit financiero Ujú. realmente sería un hito para la Argentina, por Claro. un lado, realmente seguir cumpliendo el no tener que tomar deuda para financiar déficit, no tener que emitir para financiar déficit, Ujú. y además, obviamente, también te diría en parte lo que puede llegar a pasar con todo el tema del pago de la deuda, eso como bien comentabas vos, todavía no es oficial, sí está obviamente en los informes del Banco Central. El gobierno utilizó pesos, no nos olvidemos, el Tesoro tenía 17 billones de pesos en su cuenta corriente del Banco Central para comprar dólares para efectivamente cubrir lo que es el pago de intereses, no de capital, de Ujú. los cupones que vencen en enero. En teoría, en estos días deberían esos fondos ser enviados a 1.500 millones de dólares
enviado a Estados Unidos. Y de hecho, más allá de todo, esta compra, los últimos días se había visto que el Banco Central tuvo posiciones vendedoras en lo que es el mercado de Claro. dólar, con lo cual de alguna manera podemos preasumir que no es solamente un efecto del aumento de las importaciones, sino que también tuvimos este efecto de el mismo Tesoro comprando dólares para, bueno, hacer frente a lo que es el pago de la deuda externa, que también te va a jugar mucho lo que es las expectativas de salida del cepo por un lado y presiona a la baja de los dólares Bien, financieros. esa compra en un marco de reservas netas negativas, ¿no? O sea, eso no se modifica y con estas operaciones al revés, se hace todavía más crítico. Bueno, eso Ujú, efectivamente es así, Fernando. No nos olvidemos que todo dólar que vos en el mercado único libre de cambios, ujú, para ponerlo muy a grosso modo, vos tenés oferentes, que son principalmente exportadores, y obviamente el Banco Central, de un lado cuando tiene que compensar vendiendo, y del otro lado te diría en su mayoría importadores o esporádicamente alguna empresa o alguna provincia o municipio que tiene que salir a hacer frente a pagos de deuda. Y lo mismo, el Banco Central, del otro lado, comprando cuando hay excedentes. Efectivamente, si el gobierno, en este caso el Tesoro, que no es lo mismo que el Banco Central, aunque obviamente es ujú. el Estado, digamos, cuando el Tesoro compra dólares, efectivamente esos dólares terminan, en un primer momento sí van a ir a las reservas, si querés, porque el Tesoro compra y los deposita en su cuenta corriente en dólares, que básicamente está en el Banco Central, pero obviamente esos dólares se van a terminar yendo cuando hagan efectivamente el giro al exterior. No sería tanto el problema, porque es mostrar voluntad de pago, obviamente. Yo te diría que para lo que es la acumulación de reservas es mucho más discutible y polémico de alguna manera la intervención que hace hoy el Banco Central y, por ejemplo, el 80-20 que vos tenés con el blend, que eso sigue vigente, que son dólares que vos en definitiva usás para canalizar vía dólares financieros y no vía el mercado oficial, que la compra de dólares para hacer el repago de la deuda en mano de tenencia extranjera. Bien, por último, Lucas, hoy se va a conocer la decisión de la tasa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hay gran expectativa en ese sentido, se entiende que va a haber un anuncio de baja de tasas, no se sabe de cuánto, no se sabe en qué proporción, pero eso es lo que la mayoría de los analistas espera. ¿Cómo nos puede pegar esto si es que nos pega? Digo, ¿qué tiene que esperar de favorable o de desfavorable la Argentina con esta decisión de la Fed? Bueno, a ver, esto en su momento en Jackson Hole, el presidente de la Fed, ya anticipó que muy probablemente en esta reunión va a haber una baja de tasas. La discusión en el mercado gira en torno a la expectativa de lo que te están priceando los diferentes instrumentos, las diferentes curvas futuros, es una baja de medio punto, y después vos tenés encuestas a agentes del mercado que esperan un cuarto de punto de baja de tasa. Esto te diría que no necesariamente es del todo bueno, más allá de que podemos discutir si la baja en sí de la tasa es buena o no. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que vos tengas, ya sea de un cuarto de punto, de medio punto, te va necesariamente a generar mucha volatilidad en el mercado, porque gran parte del mercado no va a estar teniendo cumplida su expectativa de cuál es esa baja de la tasa, cuál es esa magnitud de la baja de tasa. Y también hay que ver cómo se lee la baja de tasas. En líneas generales, cuando la Fed toma la política de empezar a bajar la tasa, es porque algunos de los indicadores económicos que tiene no, o ya sea por el lado de la inflación o por el lado del el nivel de empleo, que son los dos mandatos que tiene la Fed, no necesariamente está con números relativamente robustos. Hoy, por lo menos de lo discursivo, la Fed está tratando de no vender eso, sino que la baja es por una cuestión de estamos estabilizándonos en un nivel de inflación que nos tiene relativamente cómodos, el mercado laboral está relativamente estable y la economía en general está relativamente estable también. En líneas generales, cuando vemos una baja de tasas, para obviamente lo que es mercados emergentes es positivo, porque obviamente te aumenta la demanda por lo que son los Claro. activos de riesgo, por un lado. Debería tener algún signo positivo también para lo que son las commodities, que es obviamente el principal complejo exportador de la Argentina. Por ese lado también debería ser positivo. Y obviamente, en caso de que la Argentina quiera recurrir al mercado a mediados de año o a fin del año que viene, eso vamos a tener que ver cómo nos acompaña el riesgo país, también debería ser positivo porque, bueno, en definitiva vas a poder endeudarte a una tasa un poco más baja. Está claro, con lo cual una baja de tasas más fuerte, es decir, de 50 puntos en lugar de 25, nos ayudaría por dos caminos. Uno, lo que decís, clave, el precio de las commodities, en concreto el precio de la soja, y dos, el tema de que todos los bonos de mercados emergentes como la Argentina se reforzarían, es decir, una baja más fuerte podría tener un impacto inmediato en el precio de los bonos.
Bueno, esto efectivamente es así. No nos Ujú. olvidemos igual, Fernando, la discusión con los bonos argentinos, dado el rendimiento que tienen y la paridad a la cual cotizan, que es prácticamente el 50%, va más por el lado de la discusión de solvencia y de si Sí. vas a tener capacidad de repago o no, pero obviamente la baja de tasas sin ningún tipo de duda ayudan. Y con Ujú. las commodities te pasa algo similar. Vos obviamente tenés factores más subyacentes, que son, por ejemplo, en el caso de la soja, para hablar del principal activo que exporta la Argentina, la demanda de China y el nivel de actividad económica en China tiene una demanda, tiene un aditivo muy fuerte, si querés, a lo que es el precio de la soja en sí, la cosecha récord potencial que va a haber en Estados Unidos también, la seca en Brasil también podría tener efectos, Ujú. pero también sin ningún tipo de dudas, una baja en la tasa de interés te lleva de alguna manera también a demandar activos más riesgosos y las commodities en parte están dentro de ese grupo de activos más riesgosos. Bien, clarísimo, Lucas. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. No, por favor, muy buenos días para todos por ahí. Lucas Caratini, analista de BAPSA de Buenos Aires Valores, poniendo ahí el acento en dos cosas claves para seguir en el día de hoy. Una, desde luego, la evolución del dólar frente a todo este incremento de la oferta de dólares que viene tirando las cotizaciones financieras hacia abajo. Segundo punto, una noticia que se conocerá esta tarde, qué decisión va a tomar